Hola, bienvenidos a la segunda parte de este video tutorial sobre cómo realizar la revisión sistemática empleando la metodología de Prisma. Bueno, continuando con el video, la vez pasada habíamos quedado en la identificación de los artículos, lo que se conoce como la etapa de rastreo o tracing. Habíamos quedado en lo siguiente, pues ya habíamos determinado todos los artículos que encontramos en las diferentes bases de datos, que los colocamos acá, empleando las diferentes combinaciones de las palabras claves que habíamos previamente elegido para hacer el rastreo. Por tanto, en nuestro ejemplo hemos encontrado un total específico de artículos sin repetir. Lo que ustedes ven en amarillo son los textos, son los títulos que están repetidos, como pueden ver. Por tanto, entonces filtramos por color en el caso de este ejemplo para determinar cuáles son los artículos que están sin repetir. Y como tenemos también artículos o básicamente palabras claves que no arrojaron ningún título, como pueden verlo aquí, entonces también lo vamos a filtrar. Para identificarlos por color, vamos a ir aquí, acá, y seleccionamos lo que diga no hay artículo. Es importante que se maneje el mismo texto para que luego Excel les ayude a buscarlo mejor. Lo resaltamos todo en rojo y ya tenemos los juegos de palabras claves que no tienen título. Si lo queremos ver completo, lo veríamos así: en amarillo los textos repetidos, en rojo las palabras claves que no arrojaron títulos de papers. Por tanto, entonces, para identificar ahora cuáles son los que nos quedaron, tendremos que filtrar por color y elegir sin relleno. Y tenemos entonces en nuestro ejemplo un total de 21 artículos sin repetir, 21 artículos que buscamos en todas las bases de datos, empleando las palabras clave que previamente habíamos elegido, como dije anteriormente. Eso nos arroja en total 21 artículos, 21 títulos originales que los encontramos así: 4 en PubMed, 30 en Scopus, en total 34, de los cuales eliminamos 13 porque estaban repetidos o porque simplemente no arrojaban datos, y nos dio un total de 21. Esta información es completamente relevante para el flujograma Prisma, que lo explicaremos al final de este video o seguramente en una tercera parte de esta tutoría. El paso que viene ahora es aplicar exactamente los mismos criterios de inclusión y de exclusión, esta vez ya no a títulos sino a los resúmenes, para ir sabiendo cuáles son los que se van a quedar en nuestro estudio y cuáles vamos retirando. Para eso entonces vamos a nuestra hoja de Excel, agregamos una casilla más donde escribamos decisión por resumen. Decisión del resumen con el propósito de empezar a seleccionar cuáles quedan aceptados y cuáles completamente rechazados. Entonces empezamos a hacer la búsqueda de los papers en los resúmenes. Miramos en qué base de datos están ubicados. Vemos que el primero está en Scopus, entonces entramos en Scopus. Lo voy a hacer desde aquí para que vean cómo se hace para ingresar desde la universidad, para que ustedes lo puedan repetir en sus casas cuando estén haciendo el trabajo. Biblioteca, Scopus, consultar base de datos. Y paralelo también a la búsqueda en PubMed. Perfecto. Entonces, ya para buscar los artículos no es necesario utilizar la base de las palabras claves, sino que ya podemos hacer la búsqueda completa del título. Y como les había dicho, lo importante es ponerlo entre comillas o entre paréntesis para que el buscador sea mucho más preciso y eficiente a la hora de buscarlo. Se abre la barra de navegación, entre comillas, y ponemos el título del paper. Ya está entre comillas. Quitamos los espacios. Es importante quitar los espacios porque nos pueden confundir o pueden confundir el buscador. Y aquí tenemos el paper. Entonces aquí está. Vamos a leerlo y ver si cumple con los criterios de inclusión y de exclusión. Veamos los criterios. Población diagnosticada con enfermedad de Huntington confirmada por examen genético, es uno de inclusión.
artículos que han sido instrumentos de teoría de la mente. Vamos a verificar si cumple alguno de estos dos. Si no cumple con alguno de estos dos, con que tan solo no cumpla con uno solo de los dos, el artículo ya queda excluido. Vamos a ver. Tenemos que se investigó la teoría de la mente. Ok, aquí cumplimos algo. Si excluye directamente la teoría de la mente. Y de 23 pacientes clínicos, 39 sujetos sanos. Bueno, sigamos viendo. Aquí no dice si tiene el examen genético, sin embargo yo lo clasificaría porque me está diciendo que está automáticamente mirando teóricamente. Así que este lo voy a clasificar. Sé que no cumple con un criterio de inclusión, pero tendría que mirar ya al interior del texto, el texto completo, para saber si realmente lo cumple o no lo está cumpliendo. Voy a darle el beneficio de la duda. Ok, sí, es solamente Huntington. Utilizó solamente teoría de la mente. Bueno, también utilizó medidas de empatía, pero incluyó las de teoría de la mente. Eso es muy importante para este caso. Ok, este artículo yo lo clasifico, por tanto voy a la base de datos y pongo aceptado. Vamos al segundo. El segundo está en PubMed. Ah, mira qué interesante, también está repetido. Este no lo clasifico como repetido. Esto hace que automáticamente se disminuya la cantidad de papers, porque ahora van a ser no 21 sino que ahora van a ser 20. Hago automáticamente la corrección acá, son 20, y rechacé entonces 14 por estar repetidos. Bueno, vimos que también está en Scopus, o sea que lo podemos buscar también en Scopus, no pasa nada. Ya en este caso no importa el origen de la base de datos, sino que lo que importa es que lo encontremos el artículo donde sea que esté alojado. Como ya tenemos una búsqueda previa, en este caso sabemos que bien puede estar en Scopus en PubMed, dado que se trató de un artículo que estaba repetido. Vamos a ver. Aquí está el paper. Vamos a analizar el resumen. Vamos a ver. Este es Theory of Mind and Empathy for Clinical Huntington Disease. Vamos a ver si se trata del mismo paper. Empire. Es este. Es este. Vamos a ver. Examinó lateralmente, sí. 25 pacientes diagnosticados con Huntington, sí. Bueno, también utilizó esquizofrenia y controles, pero vemos que aquí claramente utilizó con Huntington Disease, enfermedad de Huntington. Tampoco reporta el diagnóstico, entonces no vamos a rechazarlos. En este caso específico, fíjense que uno debe ser flexible, porque es que para este caso, para este tipo de estudio, y de la importancia de conocer también mucho la variable que estamos estudiando, no en todos los estudios de Huntington se reporta en el resumen si el diagnóstico fue genético o no, porque se asume en gran medida que este diagnóstico, para que sea como tal un diagnóstico preciso, debe ser sí o sí genético. Por ahora no existe todavía una herramienta no genética suficientemente confiable para diagnosticar la enfermedad de Huntington. Sí se puede diagnosticar la demencia, pero no como tal que sea de origen por la enfermedad de Huntington, a menos que sea una prueba genética. Por eso que yo no puedo rechazar los artículos en esta fase, porque no me dice que son genéticos, sino que tengo que esperar a poder leer el texto completo. Pero ojo que esto yo lo sé, esto lo puedo saber, porque conozco la variable, porque ya hice una revisión de literatura antes, que básicamente me sirvió para construir la introducción del artículo, o en el caso de las tesis, para construir el marco teórico, el planteamiento del problema y la justificación. Entonces, por ahora va cumpliendo con algunos criterios, y bueno, también lo clasifico. Así que aceptado. Vamos a buscar el siguiente. Do I misconstrue? Me parece que también está en Scopus. Este ejercicio es bastante tedioso. Entre más artículos se encuentren, un poco más difícil va a ser, pero no me pareció.
Vamos a ver por qué no me apareció. Si está en Scopus también. Debe ser las comillas. Vamos a ver si son las comillas. Ok, tampoco accede. Vamos a ponerle paréntesis. O de pronto si es un problema de la conexión, que también puede pasar. Es un problema de la conexión. ¿Qué alternativa tengo? Seguir insistiendo por acá a través de Scopus o buscar el mismo título directamente en Google. Recuerden que ya hicimos la fase de rastreo, ya sabemos que este título es un título que funciona. Aquí está el paper y lo podemos encontrar más fácilmente en PubMed, así que aquí también puede servir. Ok, aquí tenemos el paper, está en PubMed, no importa. Dice que son 50 premanifiestos de Huntington con la expansión genética aquí. Este resumen sí me está diciendo que hizo el diagnóstico por medio genético. O sea que de entrada sí me sirve. Vamos a ver qué medios utilizaron para cognición social. Theory of Mind. Aquí está, sí funciona. También utilizó otras, pero a nosotros nos interesa que tenga teoría de la mente. Así que este paper clasifica. Así que aceptado. Vamos con este. Este ejercicio hay que hacerlo con todos los papers. Y como se pueden dar cuenta, lo pueden buscar ya directamente en Scopus o incluso lo pueden también hacer a través de Google, porque lo que importa es tener el título identificado, cosa que ya tenemos. Vamos a cerrar para que no se nos llene de basura. Y vemos el resumen. Huntington DC. Sí. Sí. Ok. Aquí está. Se evaluó la mente en la enfermedad de Huntington. Perfecto. 17 pacientes. No reporta si el estudio fue genético o no, pero cuenta con los criterios importantes. Así que este también clasifica. Aceptado. Vamos a ver acá. Vamos a ver este. Miren, no lo voy a buscar esta vez directamente en Scopus para que ustedes lo vean. Vean que también lo puedo buscar en Google normal. Vamos a ver qué pasa. Si lo busco directamente en Google. Aquí está el paper y está en PubMed. También está en Scinet. Pero nos interesa que tengamos acceso por lo menos al resumen. Aquí tenemos 18 participantes. Ok. 18 sanos. Ok. Ok, aquí Reading the Mind the Eyes Test. Es una prueba para teoría de la mente. Ok, aquí está Tom Tasks. Si esta prueba no hubiese dicho Tom Tasks, sino únicamente Read the Mind the Eyes, yo sé que es de teoría de la mente, pero insisto, esto lo sé porque tuve que leer información para construir un marco teórico y introducción. Por tanto, es información que ya yo conozco. De ahí la importancia de construir la primera parte del documento para poder saber luego qué es lo que se va a buscar. Y además que, entre otras, Read the Mind the Eyes es también una palabra clave que decidí emplear. Con Early in the course of the disease, en el estadio temprano de la enfermedad. No dice la parte genética, pero también lo quiero incluir porque luego ya esa parte la voy a empezar a excluir cuando lea el artículo completo. Vamos a ponerle en aceptado acá. Aquí hice el ejercicio con todos estos papers para ganar tiempo. Hice exactamente el mismo procedimiento y todos estos artículos clasifican. Pero aquí hay uno que sí quiero que veamos. Bueno, este clasificó también. Pero vamos a ver este es interesante porque ya lo verán. Entonces vamos a buscarlo directamente en Google, ahorramos tiempo. Vamos a seguir al paper y encontramos que es un caso de Huntington, sí. Aquí reportaron solo el caso de una sola persona en el estadio temprano. Es una sola persona, es un estudio de caso. Y los estudios de caso, aun cuando yo no lo coloqué explícitamente dentro de los criterios de inclusión o exclusión, los estudios de caso no siempre son... Ah, mira, aquí está, sí está. Es un criterio de exclusión. Como este es un estudio de caso, yo dije que iba a excluir los estudios de caso. Este es un estudio de caso, por tanto, he de excluirlo. En muchos estudios, a menos que enfoques directamente en estudios de caso, se sobreentiende y se excluye, pero aquí sí lo he dicho explícitamente. Por tanto,
ese va a quedar rechazado. Aquí ya he finalizado de hacer la revisión de todos los resúmenes y nos han quedado algunos rechazados y algunos aceptados, así que vamos a hacer el conteo. El conteo es mucho más fácil por colores. Este es un truco que yo empleo muchísimo porque me facilita la vida, y es el de los filtros. Ponemos filtros. Ya sabemos que aquí solamente vamos a trabajar con los que están sin relleno, que son los originales, y de esos vamos a filtrar y a colorear los que están aceptados con verde y los que están rechazados con rojo. 3 rechazados. Significa que tenemos de los 20 artículos seleccionados, tenemos 17, ya verán, tenemos 17 aceptados, aquí está 17 aceptados y 3 rechazados. 1, 2, 3. Perfecto. Nos quedamos con los aceptados. Bien, entonces voy a trabajar principalmente con los aceptados. Pero también tengo que ahora ir a la ficha de resumen del proceso. Y que estamos en la fase 2. Fase 2. Identificación. Aquí debo hacer una corrección, más que nada una aclaración. La primera fase, lo que hicimos en el video anterior, se conoce como la fase de acuerdo al flujograma Prisma. Este es el flujograma Prisma. Este es un modelo que estoy empleando de un paper que publicamos ya hace un par de años. Entonces la primera fase es la fase de identificación, donde se ponen todos los artículos que se encontraron. Entonces en esta parte que es la de identificación, colocamos acá identificación. En esa fase de identificación y la segunda fase es la fase de tracing o rastreo, que es la que estamos haciendo justamente ahora. Tracing, que en español será lo mismo que rastreo. En ese tenemos que se aceptaron veamos, se aceptaron, aquí lo estamos viendo, 17 papers. Ok, colocamos acá 17 en la fase de tracing y se rechazaron naturalmente los 3. Miren la lógica, aquí lo que importa es este valor. El total de artículos originales fueron 20. De esos 20, 17 fueron aceptados y 3 fueron rechazados. O sea que en la fase de tracing, en la siguiente fase, que es la fase de, miremos el modelo, que es la fase de eligibility o elegibilidad, vamos a trabajar con los 17 papers. Entonces vamos fase 3. Elegibilidad en español. Y vamos a leer los 17 papers. En esta fase de elegibilidad es importante ahora sí acceder al texto completo y volvemos a pasar cada uno de los criterios de inclusión. Para acceder al texto completo, a veces hay algunos problemas. Porque muchas veces los papers hay que pagarlos y Scopus, aun cuando la universidad tiene acceso a él, no tiene acceso al documento completo. Por tanto, hay que hacer uso de algunas estrategias alternativas que pueden ayudar bastante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con 2 papers y luego ustedes hacen el ejercicio con el resto de documentos. Veamos a ver, empezamos con el primero que fue aceptado, que directamente lo tiene Scopus, que ya sabemos que lo tiene. El primer artículo que fue aceptado fue este, Theory of Mind and Empathy. Vamos a buscarlo. Tengo las comillas, los espacios, perdón. View as a publisher. Esperemos, vamos a cerrar esto para que no nos haga ruido. Aquí está el artículo y mira, este sí me permite el acceso al documento completo. Por lo tanto, ingreso al documento completo. Debo descargarlo
y debo colocarlo en una carpeta. Es muy importante. Algo que recomiendo muchísimo para poder guardar los artículos. Ustedes colocan el nombre del primer autor y se aseguran de poner el año y el título del documento. ¿Sí? Entonces es Ajeru y lo guardamos en la carpeta especial para eso. Creamos la carpeta, ponemos revisión sistemática ejemplo, en este caso es un ejemplo, abrir, coloco este es el título del artículo, no completo, solamente un pedazo, Ajeround 2016 y lo descargo. Vamos a ver si nos va igual de bien con el segundo artículo, que recuerden debemos conseguirlo original. Bueno, no tanto original, sino el texto completo. Este fue que me parece que no encontramos fácilmente. Ok, aquí está, sí está. Ok, hay varios, 14. Theory of Mind is Inspired. Ok, esto que pasó aquí fue un problema de búsqueda. Miren cómo el buscador me hizo Theory of Mind junto, pero me buscó aparte is Inspired, aparte in, aparte Huntington's y aparte DC. Esto es un problema. Debería solamente aparecer solo uno, pero me aparecieron 14. Fue un problema de la búsqueda. Y ese fue un problema para la búsqueda. Sin embargo, una forma de solucionarlo es yéndome para atrás y tratando de pelear contra esto o aprovechar que son solamente 14 y tratar de buscar el paper, que es que si se fijan yo lo puedo encontrar fácilmente. Está aquí, miren aquí. Aquí. Está justamente aquí. Entonces vamos al documento. Está en APA Signet. Y vamos a ver si tenemos acceso al documento completo. Vemos que es posible que no tengamos acceso al documento completo. Si no, sí está el documento completo. Aquí está el documento completo. Todo completo. Vamos a ver si lo podemos descargar como PDF. Aquí está PDF. Si lo podemos descargar como PDF. Vamos a hacer el ejercicio con estos 3 papers. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. La primera parte del título. Para clasificarlo mejor, nos fijamos en el año 2015 y el primer autor, que es de apellido Eddy, así que lo vamos a descargar y lo vamos a guardar de ese modo. Eddy 2015. Vamos a hay que guardarlo en PDF, no me da la opción de PDF, entonces no es la manera de hacerlo. Vamos a ver cómo lo bajamos como PDF. Aquí es donde lo podemos descargar, mucho más fácil. Y aplicamos lo que habíamos dicho ahora, el nombre del autor, el año. Es mucho más fácil organizarlo así. Lo descargamos y vamos con el tercer paper. Recordemos que este es un ejemplo. Para descargar los papers sí hay que hacerlo desde Scopus, porque como les decía, varios de esos documentos son pagados, hay que pagar por ellos. La universidad, al tener el contrato con Scopus, ya entonces pagó y tiene acceso a los documentos. Entonces es importante que se haga por ese medio. No lo está reconociendo. Vamos a buscarlo en web normal, a ver qué está pasando, a ver cómo lo podemos descargar. PubMed, ok, vamos a ver si tenemos acceso a él gratis. Parece que no, parece que por este documento hay que pagarlo. Cuando hay que pagar por el documento, hay dos alternativas. Uno, rechazarlo porque no tenemos dinero para comprarlo. Dos, preguntarle a los profesores, a los tutores o a los guías cómo hacer para conseguir ese paper. Vamos a intentar si lo conseguimos gratis. No. Fíjense, este artículo no lo podemos conseguir gratis porque si le pido acceso me dice que vale $14.95.
solamente acceder a ese artículo. Eso vamos a dejarlo así, luego ustedes consulten con sus profesores cómo hacerlo para poder conseguirlo. Vamos a intentar con otro paper entonces. Vamos con este a ver. Aquí lo tenemos, vamos a intentar entrar y ver si tenemos acceso al documento completo. Ok, parece que tampoco, miren, también hay que comprarlo y vale 27 euros. Nuevamente, un caso muy parecido al anterior, ustedes preguntarán a su profesor cómo conseguirlo. Vamos a mirar este. Aquí tenemos el documento de la vez. APA-SciNet, me preocupa que... bueno, este sí podemos acceder a él, aquí está. Y Evidence for Deficits in Components of Theory of Mind. Descargamos. El primer autor es Ale, y es del 2011. El 2011. Y ponemos la parte de título. Estos tres son para nuestro ejemplo. Hay que hacer exactamente los mismos para todos los documentos. Hay que descargar, en el caso de este ejemplo, los 17 documentos. Si ustedes consiguen más, descargar más. Si consiguen menos, pues tienen que descargar menos. Vamos a nuestra tabla y hacemos ahora decisión, texto completo. Y lo que vamos a hacer acá es mirar ahora, ¿sí? Mirar ahora si cumple con los criterios de inclusión o exclusión, pero esta vez revisando el documento completo, ¿sí? Leyendo el documento completo. Entonces, como el ejercicio consiste en solamente estos 3 papers, vamos a revisar únicamente estos 3 papers. Pero recuerden que es con todos los papers, con todos los 17 que lograron filtrar por el rastreo. En el caso de este ejemplo, ustedes tendrán más o tendrán menos, dependiendo de lo afinado que hayan aplicado sus filtros y de lo afinado que hayan hecho con sus criterios de inclusión y de exclusión. Arranquemos con el primer paper, que es el del Adjuru. Recordemos nuestros criterios de inclusión y exclusión. Inclusión, que tengan diagnóstico genético y que evalúen directamente teóricamente. Vamos a ver si lo cumplen. No hay que leer todo el documento, realmente, este es un truco. Ya el resumen lo leímos, entonces para poder saber los otros dos criterios tenemos que irnos directamente al método, ¿vale? No hay que leérselo todo realmente, por ahora. Porque en la parte de resultados sí que leerse por lo menos la parte de resultados y discusiones, pero por ahora no. Nos vamos a la parte del método. Tenemos una muestra clínica que consiste en 11 hombres y 12 mujeres con edades de 50 años en promedio. Tenemos una escolaridad, 50 años en promedio. Los síntomas, estamos buscando, aquí está. Cuando estudiamos Huntington, el diagnóstico se hace contando la expansión de las tripletas del gen que está asociado a la enfermedad, en este caso el CAG. Cuando las tripletas exceden un valor específico que es 35 o 30, dependiendo mucho del punto de vista del científico o del autor que estemos referenciando, se considera que tiene la enfermedad. Este artículo me está diciendo que el promedio de la expansión de la tripleta CAG es 44.3, lo que indica que para poder saber esa información en específico tuvieron que hacer sí o sí un análisis genético. Así que check con ese criterio de inclusión. La Rating Scale o la UHDRS es una escala motora para los diagnósticos de los movimientos, pero por ahora no nos interesaba mucho eso, nos interesaba más el diagnóstico genético. Y el segundo tiene que ver, criterio de inclusión, con los instrumentos de teoría de la mente. Entonces aquí hablando de los pacientes, seguimos mirando en el método, materiales y métodos. Vamos a ver si utilizaron medidas y cuáles medidas de teoría de la mente emplearon. Tom Tasks. Aquí están las medidas de Tom. O sea, sí empleó. O sea, este artículo clasifica. Ya. No necesito más nada. Simplemente este artículo se acepta. Vamos con el segundo paper. Este ya está aceptado. Vamos con el segundo paper.
hacemos exactamente lo mismo. Bueno, los criterios de exclusión. Naturalmente vemos que sí, solamente son Huntington. Vimos que tenía la mente, así que no pasa nada. No era un caso clínico, también se acepta. Y no era un estudio sobre tratamiento, era simplemente exploratorio. Entonces vamos aquí de nuevo al método. Los pacientes, aquí está de nuevo, fíjense, la expansión de repetición superior a 35. O sea que este estudio también utilizó el análisis genético. Aquí está, la expansión fue en promedio de 43.3. Y consideraron como punto de corte para determinar el diagnóstico la expansión de mayor a 35 en la repetición de las tripletas. Así que sí hizo análisis genético. Vamos a ver si utilizó pruebas de teoría de la mente. Y aquí tenemos las pruebas de teoría de la mente. Sí las empleó. Por ahora no nos interesa cuáles. Nos interesa que las haya empleado. Así que ya tenemos este criterio y decimos que el artículo es también aceptado. El siguiente paper de nuestro ejemplo es el de Theory of Mind Can Be Impaired. Recordemos que tuvimos algunos problemas con los anteriores y en este caso es este. Theory of Mind Can Be Impaired, me parece que fue este. No fue ese. El siguiente que bajamos, no fue ese, si ya lo miramos. El siguiente que bajamos debió ser Evidence for Deficits. Entonces lo buscamos dentro de lo que descargamos. Y aquí está, el de Alain. Vamos y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos al método, verificamos la expansión. Aquí debo hacer una corrección. Y es que realmente el que estuvimos leyendo, el de Alain, es este estudio. No es el de él, es este estudio. Evidence. Es ese estudio. Este fue el que aceptamos. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque puede pasar por la manera como se organizan los artículos cuando lo guardamos en el archivo. Ahora sí busquemos directamente el de Theory of Mind is Impaired, que es el de él. Este. Entonces nos vamos al método. Y verificamos. La muestra de procedimiento, vamos a ver, tenemos que encontrar, mira aquí está. Con expansión, con repetición de tripletas CAG superior a 36. O sea que sí hicieron análisis genético porque me están reportando esto. Vamos a ver cómo fue que lo encontraron ellos en la expansión de tripletas. Y tienen que reportar en algún... Bueno, aquí está. La media de tripletas, que recuerden que ellos dijeron, queremos que la expansión sea superior a 36. En la muestra estuvo en un promedio de 41.8. O sea, sí hicieron análisis genético. Vamos a ver las pruebas de teoría de la mente. FOPA Task es una prueba de teoría de la mente. Reading the Mind in the Eyes Test es otra prueba de teoría de la mente. O sea que clasifica también. Por tanto, aceptado. Tengan mucho cuidado con la clasificación de los documentos. Fíjense que yo mismo me confundí. Dejo el error en el video para que ustedes se den cuenta cómo uno también puede rectificar, pero que es muy importante mantener la sincronía. Este ejercicio que hice con estos 3 artículos hay que hacerlo con todos, para poder identificar cuáles vamos a rechazar y cuáles vamos a aceptar, específicamente teniendo en cuenta los criterios de inclusión, que para este ejercicio solamente puse 2, pero naturalmente que ustedes han de tener más, así que hay que respetar todos ellos. Importante, si no se cumple, ya leyendo el texto completo, si no se cumple con al menos un criterio de inclusión, el artículo se rechaza. Al menos uno ya se rechaza. Entonces voy a adelantarme un poco, voy a adelantar el procedimiento para poder analizar los demás papers descargados y continuar con el video. Bien, aquí ya hice la búsqueda. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento de filtrado. Lo estoy haciendo desde cero para que vean cómo lo hago y ustedes simplemente repitan el tema de los filtros
y aprendan a usar Excel para esto, que es fundamental. Entonces aquí está todo lo que hemos hecho hasta ahora, está aquí. Empezamos los filtros desde aquí. Entonces recordemos, estamos trabajando con los sin relleno, que son los que no están repetidos. Luego en este filtro estamos trabajando únicamente con los que están en verde o aceptados. Y acá vamos a clasificar, a colocar de nuevo en verde los aceptados, que esta vez ahora son menos, y en rojo los rechazados. ¿Qué tenemos entonces en esta fase? En esta siguiente fase, que es la de elegibilidad. Tenemos, volvemos aquí a nuestra fase, acá tenemos que fueron, contamos, rechazados, hemos rechazado 8 papers. De estos 17 hemos rechazado 8. Y por tanto, es una resta simple. Hemos de haber aceptado 9 papers. Y con esto cumplimos, revisando el documento del flujograma Prisma, cumplimos esta fase de elegibilidad. Y nos ha quedado en total, para nuestro análisis cualitativo, nos han quedado en total 9 papers. Estos 9 papers son los que hemos filtrado luego de haber hecho estas fases. Miren que tenemos la fase de identificación, donde hacemos la búsqueda más gruesa de la base de datos. Aquí encontramos 20. Tenemos la fase de tracing, donde hemos clasificado 17, y tenemos la fase de elegibilidad, donde hemos encontrado 9. Esto que ven acá, en este ejemplo, es porque en ese artículo me tomé la tarea de especificar por cuál criterio excluí cada uno de los papers. Es un ejercicio que se hace, que es recomendable hacerlo, no es una obligación necesariamente hacerlo, pero sí es muy sano reportar bajo cuál criterio se rechazaron cierta cantidad de papers. Para el caso de ustedes, como ejercicio no es necesario, pero ténganlo en cuenta que siempre va a ser deseable. Recuerden que cuando se trata de ciencia, y especialmente de ciencia de tipo empírico, lo importante es que el método esté lo suficientemente claro y explícito como para que cualquier persona pueda reproducirlo. Y si el estudio quedó bien hecho, le debe dar los mismos resultados, que si no le da los mismos resultados, hubo un problema en el estudio y por tanto esos resultados no son confiables. Porque recuerden que con este paradigma nos interesa el principio de replicabilidad de los datos, replicabilidad del método, y de la importancia de que quede bastante explícito para que cualquier persona que lo lea lo pueda replicar. Entonces, por hoy dejamos hasta aquí. Necesito que hagan este ejercicio para la siguiente clase. Seguimos en la fase de rastreo y luego en el tercer video les voy a enseñar cómo sustraer la información de los papers seleccionados, en este caso de este ejemplo, de estos 9 papers seleccionados. Por supuesto que no va a ser de todos los 9, sino que continuaremos con el ejemplo de los 3, pero les voy a enseñar a cómo reportar eso en la tabla de resultados para poder escribir esos datos. No siendo más entonces, me queda agradecer su atención, mencionarles que estoy pendiente de cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre el tema y estoy a su completa disposición. Tengan muy buen resto de jornada y nos vemos la próxima. Adiós.